Hola, muy buen día a todos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos iniciando esta nueva sesión de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al día de hoy. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través del icono de preguntas que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder algunas de ellas y en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy, junto con todas sus preguntas contestadas. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International, con más de 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. A través de nuestros servicios de desarrollo de estándares, análisis, certificación y auditoría, NSF colabora con diversas industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar de hoy hablaremos del monitoreo ambiental para la predicción del riesgo sanitario. Y para ello nos acompaña nuestra experta Paola Barría. Paola es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con magíster en gestión y con más de 25 años de experiencia en docencia. Es consultora de la industria alimentaria, aportando al crecimiento de las empresas y personas. Principalmente trabaja de forma independiente en diversos ámbitos de la cadena de provisión alimentaria, capacitando y desarrollando competencias en los profesionales vinculados a la calidad e inocuidad de la industria de alimentos. Bienvenida, Paola, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Andrea. Gracias por tu presentación. Vamos a comenzar hoy día entonces viendo este tema tan interesante como es el monitoreo ambiental para la predicción del riesgo sanitario. En el día de hoy vamos a tratar principalmente dos temas que tienen relación con el rol del monitoreo ambiental al interior de la planta y cuáles serían esas etapas necesarias para el desarrollo de un programa de monitoreo ambiental, algo que hoy día está con bastante interés, ¿no es cierto?, en la industria alimentaria. Una de las importancias que tiene entonces el monitoreo ambiental es que nos permite una aproximación a la realidad sanitaria de la planta. ¿Qué tan fácil o tan difícil podrá ser tener esta aproximación? Creo que ese es el gran desafío, ¿verdad? Y por eso hoy día estamos acá en este gran interés que tenemos sobre este tema. Eh, la primera pregunta que quizás nos debemos hacer, ¿cómo es el ambiente sanitario en nuestra planta? ¿Ya? Sabemos que la planta no es inerte, tiene vida propia, entran personas, salen productos, se mueven las basuras, bueno, hay un sinnúmero de movimientos, ¿no es cierto?, que entran y salen y que no debemos olvidar que en esos movimientos hay algo microscópico que se llama microorganismos, ¿no es cierto?, que muchas veces no entran y salen, sino que se quedan. Y ese es el gran problema. Y por eso nos debemos centrar en este monitoreo ambiental principalmente en estos posibles organismos, indicadores o patógenos que podrían estar presentes, ¿no es cierto?, en nuestra instalación y finalmente contaminar nuestro producto final. ¿Qué nos dice GFCI? Bueno, GFCI transversalmente menciona la importancia del monitoreo ambiental en diferentes protocolos. ¿Ya? Quizás muchos de ustedes tendrán implementado, por ejemplo, BRC, FSC, SQF, ¿no es cierto? Pero aquí nos menciona, ¿no es cierto?, la importancia en estos requisitos, dando las bases de cómo considerar el monitoreo ambiental en nuestras industrias, considerando el riesgo, ¿verdad?, que es muy importante como un criterio, incluir microorganismos, tanto indicadores como descomponedores y patógenos, y verificar, por supuesto, la inocuidad del sitio, entre otros. ¿Ya? Entonces, el gran desafío, fíjense ustedes cómo transversalmente lo menciona GFCI en diversos protocolos del área alimentaria. ¿Cuál podría ser entonces el rol del monitoreo ambiental? Considerando lo anterior, fíjense ustedes que podríamos centrar este rol de monitoreo ambiental en tres puntos principales. Primero, teniendo en cuenta la información de entrada sobre la verificación y validación del sitio, que nos permitirá demostrar la eficacia de nuestros procedimientos sanitarios,
lo que muchas veces nosotros llamamos los POEs o los SSOP, ¿verdad? Donde está la limpieza, la higiene, las plagas, los químicos, bueno, todo eso que ustedes seguramente ya tendrán muy bien implementado. Como segundo punto, se menciona establecer un programa de monitoreo ambiental. Yo diría que este es el punto central, donde debemos establecer rutinas de seguimiento en búsqueda de estos microorganismos que decíamos recientemente que se han quedado en nuestra empresa, tanto patógenos, indicadores o descomponedores, según aplique a sus alimentos que ustedes procesan, pero también encontrar esos puntos críticos, ¿no es cierto?, donde debemos prevenir estos peligros microbiológicos. Y por eso, ¿no es cierto?, de que el muestreo principal, a pesar que también podemos tomar, ¿no es cierto?, el aire, las manos, que también es importante, debemos dar como centro a lo que son los lugares y superficies en contacto con los productos. Y como tercer punto, tener un procedimiento documentado donde vamos a describir detalladamente cómo determinar en forma cuantitativa y cualitativa las características de este entorno, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, estos 3 puntos son súper importantes para abordar este tema. Bueno, decíamos recién que los procedimientos estandarizados de saneamiento nos juegan un rol muy importante en esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando movemos cosas dentro de la industria, ¿no es cierto? Las personas, nuestros trabajadores, las materias primas, los productos, se introducen del entorno eh, lo que llamamos los microorganismos transitorios, que con buenas prácticas de rutina, ¿no es cierto?, de saneamiento, podríamos decir que los matamos, los eliminamos y bajamos la carga. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, puede pasarnos de que estos procedimientos de saneamiento no son tan adecuados, ¿ya? Y eso hace de que estos microorganismos se vayan quedando. Y finalmente, en vez de ser transitorios, pasan a ser residentes. Entonces se establecen en nuestra industria, se empiezan a multiplicar y finalmente se quedan. Y es ahí donde se genera nuestro primer problema. Entonces, fíjense ustedes qué gran desafío es producir estos alimentos inocuos. O sea, cada vez que nos ingresan materias primas para poder convertirla en un producto terminado, los procedimientos sanitarios juegan un rol fundamental en la sanidad del sitio. Si estos no se realizan en forma adecuada, entonces los microorganismos quedan como residentes en nuestra producción y en nuestra instalación, ¿no? Entonces, eso finalmente es lo que tenemos que evitar. ¿Y qué nos conlleva esto? A que muchas veces incluso podemos encontrar la formación de biofilms, que este es un ejemplo, ¿no es cierto?, que vemos aquí en la fotografía, como unas pequeñas células, ¿no es cierto?, microorganismos van formando finalmente una gran comunidad de distintos microorganismos, ¿no es cierto?, estas bacterias, que van intercambiando información genética, se unen fuertemente y finalmente con las prácticas convencionales del día a día no las podemos sacar, ¿ya? O sea, este es un gran peligro que podría generarse. Entonces vamos a Andrea, que nos va a hacer una pregunta. Claro, vamos a compartir el primer sondeo. ¿Ya lo pueden ver? ¿Ya lo puedes ver, Paula? No, no lo puedo ver aún. Bueno, pero los demás participantes ya lo pueden Lo ver. pueden ver. La pregunta es, ¿qué hacemos para mantener el entorno sanitario? Y las respuestas, las opciones de respuesta son monitoreo de los procedimientos de saneamiento, monitoreo y verificación de los procedimientos y monitoreo, verificación y validación de los procedimientos. Vamos a dejar esta pregunta unos segundos más, un minutito, para que las personas voten. Los invito a que seleccionen la respuesta que crean que es correcta. Vamos a dar unos segundos más y luego compartimos los resultados, ¿va? Gracias, Andrea. Sí. Bien, vamos a ver qué responden, ¿no es cierto? Muchas veces nos quedamos solamente con el monitoreo, otras veces con el monitoreo, la verificación, y en algunas oportunidades, ¿no es cierto?, llegamos al tercero, ¿verdad? Monitoreo, verificación y validación. Entonces quisiera esperar sus respuestas para poder, ¿no es cierto?, profundizar un poquito en lo que ustedes han colocado en este sondeo abierto. Muy bien, vamos a
a cerrar el sondeo. Ya la mayoría de las personas ya votó. Si no ha votado, lo invito a que vote porque ya lo vamos a cerrar. Y bueno, cerramos ahora y compartimos los resultados. Paola, te platico, el 89% de las personas votó por la opción número 3, que es monitoreo, verificación y validación de procedimientos. 6% de las personas votaron por la opción número 1, monitoreo de los procedimientos, y el 5% votó por monitoreo y verificación de los procedimientos. Esos son los resultados, ya los vamos a ocultar y continuamos contigo, Paola. Muchas gracias, Andrea. Bueno, efectivamente, ¿no es cierto? Aquí la respuesta más adecuada es la número 3, ya que el 89% de ustedes colocó. ¿Por qué? Porque el monitoreo, ¿no es cierto?, lo que nos indica es la vigilancia, ¿verdad?, del procedimiento. Entonces, no basta solamente con el control, ¿ya? Tenemos que verificar para ver si lo que planificamos se está haciendo y también ver la efectividad. Y ahí entonces la validación juega un rol súper importante. La efectividad nos va diciendo que lo que estamos haciendo, o sea, ese control, esa vigilancia, lo planificado está sirviendo para el objetivo para el cual creamos el procedimiento. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes hagan el diseño del monitoreo ambiental, lo primero que se tienen que preguntar, ¿estoy validando mis procedimientos de saneamiento? Si hoy día ustedes no lo están haciendo, yo los invito a que lo hagan, porque es el primer paso que tenemos para tener un éxito en este monitoreo ambiental. Bueno, desde ya les agradezco esta participación de ustedes en esta encuesta. Vamos a seguir entonces. Bueno, decíamos recién, ¿verdad?, de que teníamos en nuestra industria entradas y salidas, ¿ya? Entradas materias primas, ¿no es cierto?, los insumos con los cuales vamos a hacer nuestro proceso. También tenemos entradas, por ejemplo, el mismo viento, ¿verdad?, el aire, el polvo, el movimiento, ¿no es cierto?, que tenemos dentro del, de la instalación, que podríamos ser, ¿no es cierto?, los microorganismos que presenten en el ambiente. Después tendríamos también aquellos que van quedando parte del mismo proceso, ¿no es cierto?, que ya sea que se desarrollan porque le estamos dando toda la condición necesaria para que eso ocurra o que sobrevive, porque a lo mejor la condición, ¿no es cierto?, a lo mejor de tiempo y temperatura no fue la adecuada y eso significó de que el microorganismo quedó ahí, ¿ya? Entonces también podemos tener una generación, ¿ya?, de microorganismos por los procesos realizados en forma inadecuada. Bueno, ¿esto qué podríamos decir? Si nosotros sumamos entonces los microorganismos que ingresan de las materias primas insumos, más los microorganismos que vienen del ambiente, más los que quedan del proceso, podríamos decir que debería ser el resultado de lo que sale en el producto final. Pero muchas veces no es así, ¿no es cierto? O sea, podríamos decir de que a lo mejor tenemos en nuestras verificaciones, ¿verdad? O en este monitoreo que hacemos del producto final, a lo largo, ¿no es cierto?, del control de calidad en el proceso productivo, nos sale perfecto, ya cumplimos lo que dice la reglamentación sanitaria, pero finalmente igual cuando hacemos, ¿no es cierto?, este sondeo dentro de la planta encontramos microorganismos, ¿ya? Ahora, tenemos una segunda dificultad, que si buscamos en nuestras regulaciones, nosotros aquí estamos en Chile, ¿ya? Tenemos regulaciones para lo que es las materias primas e insumos y tenemos regulaciones para lo que es el producto terminado. Por lo tanto, si buscamos regulaciones en lo que los microorganismos, o sea, cuánto es el límite que debemos tener, ¿no es cierto?, dentro de la planta, no vamos a encontrar. Sí encontramos guías, recomendaciones, ¿no es cierto?, pero nada legal. Y por lo tanto, recordemos que la legalidad es una directriz para nosotros. O sea, la directriz que tenemos hoy en día es en base a guías, recomendaciones. Y que muchas veces a lo mejor no es la realidad en mi planta, ¿ya? Entonces, el monitoreo ambiental lo que busca es la realidad de mi planta. Obviamente, comparándome también quizás con estas guías de recomendaciones y siempre no perdiendo el foco de que el producto final nos salga con calidad y inocuidad según los requisitos del cliente y según, por supuesto, la legislación del país donde ustedes estén, ¿ya? Entonces, ¿cómo poder abordar este programa de monitoreo ambiental? Bueno, aquí aparecen algunos puntos importantes que vamos a mencionar el día de hoy.
El primero es el tipo de alimento. Recordemos de que no es lo mismo, ¿no es cierto?, procesar harina que procesar carnes, ¿ya? O vegetales. Los microorganismos que vamos a ir a buscar, que también, ¿no es cierto?, va a diferenciarse según el tipo de alimento. Vamos a ver cómo identificar dónde ir a buscar, ¿ya? Identificar los puntos de muestreo, y ahí vamos a mencionar algunos criterios. Vamos a ver también cómo tener un criterio para determinar la frecuencia del muestreo, que también podría ser interesante. Y finalmente vamos a terminar con algunas consideraciones respecto al muestreo y las acciones correctivas que se toman si no dan los resultados esperados. Entonces, el número 1, que menciona el tipo de alimento, nosotros, al menos en Chile, yo ahí les dejé el link, ya, donde ustedes pueden descargar nuestro reglamento sanitario. Tenemos una agrupación de nuestros alimentos en 18 grupos, ¿ya? Esto nos sirve bastante porque en base a esta agrupación se establecen ciertos límites de aceptación, ¿ya?, de diferentes microorganismos que pudiesen estar presentes en el producto final. Y esto nos da una referencia que ir a buscar, ¿ya? Entonces esto también es bastante bueno, ¿sí? Porque muchas veces no podemos perder qué microorganismo buscar, y esto es un costo, ¿verdad? Un recurso que tenemos que también considerar cuando hacemos análisis. Entonces, si buscamos en bibliografía, ¿no es cierto?, los microorganismos que pudiésemos ir a buscar podrían ser indicadores, que son bastante más económicos que ir a buscar un patógeno, ¿ya? Indicadores de proceso, indicadores de contaminación fecal, o derechamente algunos patógenos como Salmonella, Listeria, ¿no es cierto?, algunos otros que aplique, ¿ya?, que también podrían ser considerados. Entonces yo aquí les traje un ejemplo. Yo les decía recién que en nuestra legislación tenemos agrupados los alimentos, entonces yo busqué este de fruta y verdura, grupo 14, donde, si ustedes se fijan ahí, está establecido los niveles, ¿no es cierto?, que se pueden incorporar según sea el microorganismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Escherichia coli tenemos dos niveles, un inferior y un superior, ¿no es cierto? Tenemos el inferior es 100 y el superior es 1000, ¿ya? Y en el caso de Salmonella no tiene, y por lo tanto eso significa ausencia para poder aceptar. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes que la E. coli está en categoría 5. Si ustedes ven la PPT, categoría 5 dice que es un parámetro con un microorganismo indicador. En cambio, la Salmonella, que es categoría 10, se considera peligrosa para la salud. Eso significa que cuando yo vaya a buscar microorganismos, los mínimos microorganismos que tengo que ir a buscar es E. coli y Salmonella, porque son esos los que quiero que salgan lo menos posible en el caso de E. coli, y en el caso de Salmonella que no vaya a Salmonella, ¿ya? O sea, si yo quiero además añadirle a esto hongos, a lo mejor estafilococo, ¿ya?, y listeria, que también tiene que ir, ¿cierto?, sobre todo en alimentos listos para consumir, los ready to eat, tiene que incorporarse listeria. Ya tenemos acotado qué microorganismo ir a buscar. ¿No se fija? Ahora siempre, en general, uno parte por indicadores, ¿ya? Y el patógeno de referencia, que en este caso es Salmonella. Pero no les aconsejo que vayan a buscar muchos patógenos porque finalmente puede encarecer su monitoreo ambiental, y a veces vamos a buscar patógenos que no son necesarios, ¿ya? Por eso aquí yo los invito a que a lo mejor bajen esta bibliografía, los que son de otro país, y la puedan leer, ¿ya? Que es el Reglamento Sanitario de Chile. Bueno, el punto número 3 que vamos a desarrollar también hoy día, que yo se los mencionaba, es cómo identificar dónde hacer el muestreo, ¿ya? Y aquí yo le traigo dos criterios, que no son los únicos, por favor, aquí es muy importante, ustedes pueden usar otros si ustedes encuentran en bibliografía. El primero tiene relación con identificar ciertas etapas del proceso cuando yo establezco mi diagrama de flujo. Recordemos que el diagrama de flujo es una secuencia, ¿no es cierto?, de mi operación en forma ordenada, ¿ya?, en el cual voy a tener todas las operaciones que necesito para hacer mi producto. Entonces aquí, lo primero que tengo que ir a buscar, si tengo algunas operaciones de limpieza y lavado, algunas de procesos térmicos, como por ejemplo pasteurización, cocción, esterilización, ¿ya? Sanitización del producto, por ejemplo, ¿no es cierto? Muchas veces en procesos de fruta ya se lava y después se sanitiza, ¿ya?
O también hay etapas de proceso, por ejemplo, refrigeración, congelación, deshidratación, salado, donde aquí estamos, ¿no es cierto?, evitando el desarrollo del microorganismo. Entonces, fíjense ustedes que si yo tengo estas etapas identificadas, y son las últimas etapas, ¿cierto?, donde yo estoy previniendo, eliminando, reduciendo el peligro, ya que en este caso es un peligro biológico. Las etapas posteriores son etapas en las cuales yo no puedo, o sea, yo debo evitar que se contamine nuevamente el producto, ¿ya? Porque ya estas son las últimas etapas donde yo pude prevenir, eliminar o reducir mi peligro microbiológico. Entonces, fíjense ustedes qué críticas van a ser las etapas siguientes, ¿ya? Y es ahí donde yo debo buscar para que mi producto siga con inocuidad y se mantenga así hasta el final, ¿ya? Ese es un criterio que podemos usar. El segundo criterio es determinar, ¿no es cierto?, los niveles de zonas de riesgo según el contacto que tengan eh, con las superficies que estén en conjunto o estén en contacto con el producto, ¿ya? Entonces, aquella superficie, equipo o área, ¿cierto?, con la cual tengamos muy estrechamente contacto con el producto, van a ser más críticas, por lo tanto, el riesgo es muy alto, le vamos a poner zona 4, ¿ya? Y así sucesivamente hasta aquellas superficies, equipos, áreas que no tengan contacto, que estén muy alejadas del producto, por ejemplo, zona 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso zona 1 podrían ser baños, casilleros, ¿cierto? Ejemplo, zona 4 podrían ser, ¿no es cierto?, mesas de moldeo, mesas de preparación, donde tengo el proceso expuesto, ¿ya? Y ahí ustedes tendrán que evaluar. Por ejemplo, supongamos que yo tenga en una línea pasteurización y después tenga otras etapas, por ejemplo, donde tenga llenado, envasado, ¿ya? La pasteurización sería zona 3, porque está muy cercana al producto, todas las paredes del pasteurizador podrían ser zona 3, ¿ya? Y la que sigue del pasteurizador sería zona 4, ¿ya? Porque son etapas donde, además que está el contacto con el producto, son etapas donde debemos cuidar mucho el producto para que no se nos vuelva a contaminar. Y aquí tenemos un ejemplo, o sea, si yo tomo estos criterios y a cada superficie, ¿no es cierto?, ya tengo la zonificación, le puedo poner un código ya para hacerle después trazabilidad, y después lo que yo hago, ¿no es cierto?, esto lo coloco en un Excel, coloco todas las superficies de zona verde, todas las de amarilla, etcétera, etcétera, y después entonces esto lo filtro y obtengo este resultado que ustedes ven acá en pantalla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un muestreo de 8 superficies, ¿ya? Eh, y entonces esto lo voy generando y me da entonces los diferentes sitios que tengo que muestrear, ¿ya? Después el índice de criticidad también es importante porque esto nos va a permitir determinar la frecuencia, ¿ya? Ya entonces tenemos con los criterios anteriores dónde voy a ir a muestrear y qué voy a muestrear, y ahora necesito saber cada cuánto tiempo voy a muestrear. Y entonces también aquí podemos usar este índice de criticidad que nos va a proporcionar, ¿no es cierto?, el medio por el cual la frecuencia del monitoreo se puede asignar a cada área. O sea, ustedes delante habían asignado zona 4, zona 3, zona 2, zona 1, ¿cierto? El zona 4 era un riesgo muy alto y por lo tanto la probabilidad del impacto sobre el producto final es muy, muy probable, ¿ya? Y eso significa que la frecuencia es mucho mayor, ¿ya?, que aquellas superficies que están en zona 1, donde es muy improbable que tenga un impacto sobre el producto final, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que la frecuencia es proporcional al impacto que pueda tener la superficie sobre el producto final, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, sería cuando es muy probable, diariamente, ¿ya? Probable semanal, moderadamente probable quincenal y improbable mensual. Estas son frecuencias sugeridas, ustedes pueden poner otra, ¿ya? Lo que sí, un poco por bibliografía, lo que se recomienda es que todas las superficies que ustedes han determinado para zona 4, 3 y 2 no tengan más que un mes, ¿ya? O sea, aquí, si ustedes se fijan, quincenalmente es el rango mayor, ¿ya? Entonces aquí el mensual lo coloqué en índice 1 porque para la empresa que yo pensé esto, era una empresa de que producían queso fresco, ¿ya?
Entonces, obviamente que dependiendo del tipo de empresa, ustedes a lo mejor ahí pueden jugar con su frecuencia, pero como yo les decía, no aumenten esta frecuencia más allá de un mes en zona 4, 3 y 2, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos los microorganismos, ¿no es cierto?, que se determinan, como dije recién, en base a estos criterios, que por lo menos en Chile los tenemos del producto final, y ustedes pueden agregar otros que ustedes consideren necesarios. La zonificación por riesgo, que mencionábamos que primero ustedes tienen que determinar aquellas etapas, ¿no es cierto?, en las cuales se pueden destruir microorganismos, inhibir microorganismos o reducir microorganismos, y ahí entonces, si son las últimas etapas, las que vienen serán etapas muy críticas, ¿ya? Y también, como decíamos recién, otro criterio de zonificación es en base a la ubicación, ¿no es cierto?, que tienen los equipos, superficies o áreas hacia el producto final, ¿no? Si están en contacto, es más riesgoso que el que está más alejado. Entonces nos queda ahora determinar en qué momento muestrear, porque ustedes van a tener la frecuencia, pero en qué momento hacer esto. Y lo que se aconseja, ¿cierto?, es que se haga, ojalá, cuando ya ustedes hayan empezado la producción, ¿ya? Hayan pasado unas horas de la producción, por lo menos a lo mejor unas 4 horas, ¿ya?, dependiendo de lo que dure la producción, ¿ya?, un tiempo razonable, y después que ustedes limpien las líneas, vuelven a tomar. Entonces sí van a tener dos puntos, ¿ya? El punto anterior, que es la peor condición, ¿no es cierto?, y después que sanitizan, debería ser la mejor condición, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener un rango, ¿sí? Un rango. Bien, entonces ahora viene la segunda pregunta, Andrea. Si las puedes comentar, por favor, para ver qué contesta nuestro público. Claro que sí. Y comparto ahora la pregunta. La pregunta es, ¿qué límites hoy usamos para asegurar el entorno sanitario? Por favor, este es igual que la pregunta anterior, ustedes pueden votar. Las respuestas son mis propios datos, datos de normas y referencias internacionales y las que me entrega el laboratorio externo. Ustedes pueden votar, vamos a dejar unos cuantos segundos, un minuto, para que la mayor parte de las personas que nos acompañan hoy, que sí son bastantes, nos apoyen votando y en un momento más compartimos los resultados. Bueno, aquí es muy importante entonces tener claro de que muchas veces nos guiamos por datos que no son nuestros, y a lo mejor estamos gastando recursos mucho más allá de lo que realmente necesitamos para sacar nuestro producto con calidad y calidad. Porque las referencias que podemos encontrar, ¿no es cierto?, a veces no se ajustan a mi realidad, a la planta. Entonces, por eso es súper importante que cuando aseguremos el entorno sanitario, ¿no es cierto?, tengamos obviamente referencias, pero también, ¿no es cierto?, hagamos nuestro propio trabajo para poder saber cómo estamos. ¿Cómo vamos, Andrea? Ya está terminando de votar la gente, ya lo vamos a Ya, cerrar, ya votó la mayor parte de las personas, así que esta es su última oportunidad. Si aún quiere votar, vote ahora, porque ya lo voy a cerrar. Y bueno, lo cierro ahora y comparto los resultados. Paola, te platico que el 75% de las personas votó por la opción número 2, datos de normas y referencias internacionales, y el 18% de las personas votó por la opción número 1, mis propios datos, y el 7% de las personas votó por la opción número 3, que es las que me entrega el laboratorio externo. Gracias por votar y ya voy a ocultar los resultados. gracias, Andrea. Bueno, la pregunta era, ¿qué límites hoy usamos para asegurar el entorno sanitario? Bueno, en general, cuando uno hace esta pregunta, ¿no es cierto?, la mayoría de las empresas usan datos de normas y referencias internacionales, que yo encuentro que es súper bueno. Pero lo que busca este requisito
de monitoreo ambiental en los diferentes protocolos GPCI es que usemos nuestros propios datos, ¿ya? O sea, que hay una tendencia hacia eso. Y que obviamente los comparemos, ¿no es cierto?, con estas normas de referencia internacionales, porque muchas veces estamos siendo mucho más exigentes que lo que encontramos afuera. Y a lo mejor para nuestro proceso no deberíamos ser. Entonces aquí la verdad que no hay una sola respuesta. Yo creo que las respuestas se las tienen que ustedes ahí generar una vez que ustedes hagan, ¿no es cierto?, este diseño del programa de monitoreo ambiental, que obtengan sus resultados y se comparen, ¿ya? Y vean cómo están respecto a lo que dice la referencia. A lo mejor ustedes no necesitan ser tan exigentes, ¿ya? Lo importante es que obviamente hay un trabajo detrás y un análisis de los datos para poder evidenciar si realmente es necesario o no. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Yo les decía de que lo ideal es tomar datos durante el proceso y después de la sanitización. Eso me va a permitir tener un rango, ¿ya? Aquí tenemos graficado estos puntos de una superficie determinada. Y entonces lo que se requiere como mínimo son 12 a 14 puntos, ¿ya? Esto se fue generando en un periodo de 3 meses para finalmente llegar a este gráfico. Y si ustedes se fijan, tenemos un promedio, ¿ya? Tenemos los que están en rojito, que dice LCE y LIE, abajito dice lo que significa. Son datos justamente encontrados en, como decían bien ustedes, la respuesta en datos y normas de referencia internacionales. Pero si ustedes se fijan, lo azul, que dice límite superior de control y límite inferior de control, es lo que finalmente se llegó a buscar, ¿ya? Entonces, una vez sanitizado, si ustedes se fijan, casi no se pasaba del límite SC, ¿no es cierto?, que era el límite superior de control, y estábamos exigiéndole mucho más al sistema, que era lo que está en rojo, ¿ya? Entonces, ahí son ustedes lo que ustedes tienen que buscar realmente, ¿no es cierto?, si pueden usar estos datos o están siendo más exigentes, ¿no es cierto?, con su proceso. Bueno, entonces ya tenemos el qué vamos a muestrear, cuándo, ¿no es cierto?, dónde, y ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo hacer este muestreo. Entonces, tenemos los datos anteriores, ¿no es cierto?, que nos vamos a ir a buscar esta priorización por riesgo. Vamos a determinar ahora cuántas muestras tomar en esa superficie, ¿no es cierto?, porque teníamos el qué muestrear, qué superficie muestrear, ¿ya? Pero ahora tenemos que saber cuánto muestrear, ¿ya? Y vamos a ver así en forma general algunas metodologías y lo más importante, ¿no es cierto?, que siempre que ustedes hagan un muestreo deben registrarlo y tenemos un ejemplo de formato con fecha y hora de muestreo, la persona que toma la muestra, muy importante, ¿no es cierto?, una persona capacitada, los lugares donde voy a tomar la muestra, por ejemplo, no sé, una batea, ¿ya? La fecha que envía el laboratorio, ya sea interno o externo, el resultado final, ¿no es cierto?, unidad de formadora de colonia por centímetro cuadrado, y acciones correctivas si fuese necesario, ¿ya? Entonces, en el punto, en la letra A, donde dice priorizar, nos vamos a recoger todo lo que hicimos anteriormente, ¿no es cierto?, donde muestrear. Entonces, ya a esta altura tenemos que tener claro cuáles son las superficies críticas que voy a tomar en cuenta en mi monitoreo. Por ejemplo, rodillos, estructura bajo los equipos, ¿ya? En las diferentes zonas. Acuérdense que tenemos que tener un muestreo en la zona 4, 3, 2, 1. En cada una debo tener muestreo. Después, ¿cuánto y cuándo muestrear? Bueno, en general uno podría decir que voy a tomar 5 muestras, pero algo que no está totalmente como estricto, ¿ya? Si ustedes quieren pueden tomar más de 5 muestras si es necesario, sobre todo si la superficie es muy grande o muy irregular, ¿ya? Y muy importante el cuándo muestrear, ojalá, no sé, como les decía yo, tener 2 puntos, el punto eh, durante el proceso, ojalá 4 horas después que haya comenzado, y después, ¿no es cierto?, que el sanitizado. ¿Qué analizar? Bueno, también ya lo vimos, ¿no es cierto?, partiendo por estos microorganismos que nos exigen el producto final, ¿ya? Y también incorporar, ¿no es cierto?, todo lo que ustedes requieran, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, hay empresas que parten solo con RAM
y salmonela, y puede ser, ya, si a ustedes les funciona, ya. Y hay otras empresas que les gusta el RAM y ponen salmonela, listeria y E. coli, ¿ya? Entonces, la verdad que en esto no hay nada escrito. Lo importante es que ustedes identifiquen los microorganismos necesarios para darle confiabilidad al producto final, ¿ya? Bueno, respecto a la representatividad, yo decía de que podía ser 5 muestras, pero tenemos que tener claro que siempre la sustracción de un número grande de unidades pequeñas provee mayor protección, ¿ya? Entonces ahí, si la superficie es muy grande, a lo mejor con 5 es muy poco y vamos a tener que tomar más de 5 en diferentes partes de esa superficie, si es una tremenda, no sé, un mesón muy grande, por ejemplo, ¿ya? También si tenemos, por ejemplo, que tomar en una superficie que no es muy uniforme, a lo mejor también vale la pena tomar más muestras, ¿ya? Y sobre todo si ustedes van a incluir dentro de los microorganismos, microorganismos que tengan como criterio la ausencia de, por ejemplo, salmonella, ¿ya? Entonces en esos casos a lo mejor es importante el tamaño de la muestra, ¿ya? Porque podría ser crítico y no estamos aquí. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esto es una batea de proceso para hacer queso fresco. Y si ustedes se fijan, la batea no es muy pequeña, es bastante grande. Y lo que hicimos acá fue tomar 5 muestras en diferentes partes de la batea. Esto estaba en zona roja. Y estas 5 muestras entonces fueron las que se analizaron. Bueno, respecto a las metodologías de muestreo, hay diferentes metodologías. La verdad que aquí yo aquí les presento algunas, pero ustedes verán cuál es la más importante para ustedes, la que ustedes crean que es más confiable, que la hayan validado, ¿no es cierto? Tenemos las placas, hoy en día hay bastante en el mercado, listas para ser usadas. Tenemos tórula de esponja, ¿no es cierto? También bastante usado en el mercado, residuos de área de proceso, enjuague, sobre todo para el tema de las manos, sirve bastante, bioluminiscencia con detección de ATP, ¿ya? En el caso de la última, hay que validar esa metodología, ¿no es cierto? Porque muchas veces podría no ser muy exacta. Y importante, si ustedes tienen un laboratorio interno, ojalá trabajen, ¿no es cierto?, con la norma 16025, que es la norma que establece las buenas prácticas de laboratorio, ¿ya? No necesariamente tienen que estar acreditados, pero sí trabajar con buenas prácticas, y si lo mandan a un laboratorio externo, sí que ojalá esté acreditado o trabaje con esta norma, ¿ya? Recordemos que aquí la meta es lograr un buen diagnóstico, ¿ya? Son ustedes los que tienen que identificar cuál es el mejor método, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nos llega el resultado? Bueno, ahí ustedes tendrán que definir si es satisfactorio o a lo mejor, ¿no es cierto?, todavía tenemos mucho por hacer, ¿ya? Y ahí tomaremos acciones correctivas, como por ejemplo cambiar nuestro programa de limpieza, cambiar los químicos, capacitar más, a lo mejor cambiar el número de muestra, la forma en que tomé la muestra, ¿ya? Lo importante aquí es que la acción correctiva no sea tomada transversalmente, sino que sea tomada por zona, ¿ya? Porque no es lo mismo datos de la zona 4 que datos de la zona 1. Entonces, para finalizar, una reflexión, ¿ya? Para el éxito del programa de monitoreo ambiental es importante cada cierto tiempo verificarlo y validarlo en forma continua. O sea, cada vez que ustedes tengan cambio, que introduzcan nuevas materias primas, un nuevo proceso, o a lo mejor cambio en el layout, infraestructura nueva, etcétera, ¿no es cierto? Esto hace que cambie, ¿no es cierto?, estos microorganismos que hablábamos antes, los transitorios y los residentes, y por lo tanto eso nos cambia todo, ¿ya? Y entonces ahí tenemos que estar pendientes, así como una vez al año hacemos la revisión de nuestro sistema, aquí también, ¿verdad? Mínimo una vez al año debería yo volver, ¿no es cierto?, a verificar y validar mi programa de monitoreo ambiental. Bien, muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas. Andrea, te doy el pase. Sí, claro que sí. Ahora podemos comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Estamos recibiendo bastantes preguntas de la audiencia del día de hoy. Antes de comenzar a leer algunas preguntas, quiero recordarle a todos los que nos están escuchando que no las vamos a poder leer todas, son muchísimas, pero en los próximos días se les vamos a enviar un correo con la grabación completa del webinar de hoy
y un documento con todas las preguntas que están enviando contestadas por Paola. Bueno, habiendo dicho esto, podemos comenzar. La primera pregunta, Paola, es, ¿puedes explicar nuevamente de dónde vienen los microorganismos residentes? Gracias. Bien, a ver, vamos a colocar acá la diapositiva un poco para explicar mejor esa pregunta. Acá, ¿ya? Bueno, decíamos recién, ¿no es cierto?, de que la planta tiene mucho movimiento, o sea, todas las entradas y las salidas de la planta, ¿no es cierto? Recordemos de que entran personas, entran materias primas, entran insumos, ¿no es cierto? Y esto hace de que muchas veces nuestros procedimientos de saneamiento, ¿no es cierto?, limpieza, químico, no sean tan efectivos para eliminar todos esos microorganismos que podrían entrar. Sabemos que hay higiene personal, que hay inspección de materias primas, pero podrían igual ingresar microorganismos por esas vías, el mismo aire, ¿no es cierto?, cuando abrimos las puertas. Por lo tanto, todos los microorganismos que ingresan a la planta, si nosotros no tenemos buenas prácticas, que es la base de los sistemas de calidad y inocuidad, podrían irse quedando en la planta. Y al quedarse en la planta se van fijando en las diferentes superficies, en los nichos de contaminación, en perforaciones que tengamos, ¿no es cierto?, en la planta, en partes donde no lleguemos a limpiar, y finalmente se van quedando, ¿no es cierto?, como residentes y dejan de ser transitorios, ¿ya? Y esos son los que tenemos que ir a buscar, ¿ya?, los que se quedaron. Y por eso es importante tener un monitoreo ambiental continuo, con una periodicidad definida, establecida para la realidad de su planta, ¿ya? Por eso yo les preguntaba adelante, que la Andrea les hizo la pregunta, es bueno tomar referencias de afuera, pero también es bueno, ¿no es cierto?, saber cómo está mi planta, porque la realidad puede ser muy distinta, ¿ya? No sé si, Andrea, tienes una pregunta asociada a lo mismo, como para profundizar del tema. Eh, Preguntan, ¿cuál es la diferencia entre verificación y validación? Ya. Bueno, la verificación lo que hace es revisar lo que planifiqué. Recordemos que cuando yo diseño un procedimiento, ¿no es cierto?, vamos a suponer el de limpieza, ¿no es cierto?, yo establezco un control para ese procedimiento, que es el monitoreo, la vigilancia que se haga, pero también verifico, y esa verificación es de diferentes tipos, ¿no es cierto? Hay revisiones, por ejemplo, del registro, hay cuando yo saco una muestra, ¿ya?, aislada, y la mando al laboratorio, y con eso voy determinando si lo estamos haciendo bien, o eh, las mismas auditorías internas, ¿ya? Pero eso me sirve solamente para revisar si lo que planifiqué me está funcionando. En cambio, la validación lo que hace es ver qué tan efectivo es lo que yo planifiqué y controlo. Y por lo tanto, en general, cuando yo valido, que hay distintas formas de validar, o tomo el aspecto legal, o siempre estoy tomando el antes y el después para ver la diferencia y determinar que realmente estoy siendo efectivo con el procedimiento que estoy ejecutando. Gracias, Paola. Otra pregunta que nos llegó relacionado a esto mismo es, ¿con qué frecuencia es recomendable realizar la validación del programa de limpieza y desinfección? Bueno, la verdad que en general, cuando uno recién diseña los procedimientos y los implementa, los lleva a la práctica, idealmente es ahí cuando yo debo validar. O sea, creo que validar una vez que ya ha pasado mucho tiempo que yo estoy ejecutando un procedimiento, podría significar de que todo lo que hice no sirvió de mucho. Entonces siempre se recomienda que una vez que ustedes hagan la implementación, le den a lo mejor un periodo muy cortito y ya comiencen a validar, ¿ya? O sea, lo ideal es partir validando al inicio. Pero si ustedes ya no lo han hecho, validen lo más pronto posible, porque finalmente me va a demostrar que los recursos que estoy invirtiendo de personas, de compras, ¿no es cierto?, de todo lo que significa para hacer una buena limpieza, me están sirviendo para el objetivo que quiero, ¿no es cierto?, que es bajar la carga microbiana para obtener un producto con calidad y inocuidad. Ahora, siempre es bueno estar revalidando, ya al menos una vez al año, una vez que ustedes validen,
y vean que esto está sirviendo, que están logrando lo que ustedes quieran, vuelvan a validar al menos una vez al año o cada vez que hayan cambios. Gracias, Paola. La siguiente pregunta es, en el caso de la industria de los empaques para alimentos, ¿qué tanto impacto puede tener la higiene de superficies si finalmente los empaques son inherentes? Bueno, hoy en día se ha visto de que hay muchas bacterias que esporulan, y una bacteria que esporula es aquella de que está viva, no se reproduce, pero cuando encuentra las condiciones adecuadas vuelve otra vez a desarrollar su potencial y vuelve a contaminar. En un envase se pueden ir este tipo de bacterias y por lo tanto, al tener contacto con el alimento, si el alimento no es conservado, ¿no es cierto?, como corresponde y se deja fuera, ¿ya? Podría pasar esta contaminación cruzada al alimento y tener todo lo necesario para volver otra vez a ser una célula que es capaz de desarrollarse. Entonces, en ese sentido, hoy en día de hecho, GFCI tiene bastantes protocolos asociados a lo que son los empaques, producto de esto mismo. ¿Ya? Se ha visto de que podemos ser un vehículo como envase y por otro lado, también, ¿no es cierto?, no dejar de lado lo que son los químicos, que también se ha visto que pueden migrar hacia el alimento. Entonces, tenemos dos vías en las cuales podemos perder y no cuidar el alimento si no cuidamos al envase, ¿ya? Desde el punto de vista microbiológico y también del punto de vista químico. Así que los envases son súper importantes hoy en día. Muchas gracias, Paola. La siguiente pregunta es, ¿el ambiente de cámaras de refrigerado y congelado a qué zona corresponden? Bien, va a depender en qué etapa esté, ¿ya? Si es mi última etapa y no tengo más etapas, o sea, de ahí va al despacho, podría ser considerada zona 4. Pero si tengo una etapa posterior en la cual lo saco de ahí y después hay un envase, por ejemplo, al vacío, ¿ya? Sería zona 3 y el envase al vacío sería zona 4. Va a depender del diagrama escrito. Gracias, Paola. Siguiente pregunta. ¿Los túneles de congelación y cámaras de mantenimiento se pueden considerar como superficies de contacto? Bueno, va a depender del tipo de túnel. Si realmente va pasando una cinta adentro y va generando el congelamiento del producto y no tiene contacto con las paredes, es solamente la cinta donde va el producto sería zona 4, ¿ya? O sea, sería en contacto con el producto, sería crítico. Y las paredes serían 3, ¿ya? Porque están cerca, pero no están en contacto directo. Entonces va a depender de cómo esté diseñado el equipo que ustedes me estén mencionando. Siempre considerar entonces que lo que está en contacto directo con el producto es lo que tiene más criticidad. Y lo que está cerca podría ser zona 3 o 4, o sea, perdón, 3 o 2, dependiendo de qué tan cercano o tan lejano por salpicaduras podría llegar al producto. Muchas gracias, Paola. La siguiente pregunta es referente a la frecuencia del muestreo. ¿Ya? Eh, ¿La norma indica que para zonas críticas debemos hacerlo diario o eso se tiene que definir en cada planta? Sí, se tiene que definir en cada planta. Yo les decía recién de que lo que sí se ha establecido, de que idealmente cuando ustedes, vamos a mostrar esa diapositiva, tengan ya establecido la criticidad, ¿ya? Establezcan entonces que para todas las superficies de zona 3, zona 2 y 4, o sea, 2, 3 y 4, no pase más de un mes entre ellas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, quieren poner zona 4 semanal, zona 3 quincenal y zona 2 mensual, todavía están dentro del rango. Entonces va a depender de lo que esté procesando. Aquí es súper importante el tipo de alimento. Recordemos que la actividad de agua, el pH, si lo estamos haciendo a temperatura ambiente, si tiene proteína y carbohidrato, todo eso va influyendo en qué tan peligroso podría ser, ¿no es cierto?, el proceso y por lo tanto eso también va a depender de la frecuencia de muestreo. Gracias, Paola. Otra pregunta es, ¿cuántas muestras debo tomar en una validación de una superficie?
Ya. Bueno, mínimo 5 y antes y después, como decíamos recién, cuando ustedes validen, tienen que ver la efectividad y para ver la efectividad tengo que ver la peor condición y la mejor condición. Entonces, toman 5 muestras durante el proceso, ojalá después de 4 horas, si es que dura harto, y si no, bueno, menos horas, y después que ustedes limpien nuevamente las 5 muestras y comparen, ¿ya? Obviamente que debe haber una bajada importante y ahí demostrar, ¿no es cierto?, que fue efectivo y también los datos después, ¿no es cierto?, una vez que ustedes limpien, ser comparable a esos datos que uno encuentra internacionalmente en cuanto a la contaminación, por ejemplo, en RAM, que uno puede encontrar. Gracias, Paola. Siguiente pregunta. Para seleccionar los puntos de muestreo, ¿se puede realizar un análisis de peligros como se realiza en el HACCP? Em, Sí, podría ser. Habría que ver cómo están haciendo ese análisis de peligro. Ahora, el análisis de peligro, el hazard también tiene probabilidad y tiene impacto, ¿ya? Entonces, ahí va a depender de cómo ustedes estén asociando la escala, ¿ya? De probabilidad y de impacto a el análisis de riesgo que van a hacer, ¿cierto? Para determinar la zonificación. Pero sí, se puede. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo interpreto mis resultados? ¿Cuándo es necesario implementar planes de acción hasta que se salga del rango? Creo que así va la pregunta. Ya, a ver si logro entender. Bueno, cuando ustedes tengan los resultados, ¿no es cierto? Siempre uno puede conseguir, de hecho hay en bibliografía, en internet, varios criterios de superficie, hay unos españoles, incluso también unos de Europa, donde uno puede tener una referencia de cuánto debería salir más o menos, por ejemplo, los RAM, ¿ya? Entonces, obviamente, de que cuando ustedes hagan su monitoreo ambiental y tengan el antes y el después, ahí van a demostrar la efectividad. Eso es lo primero. Y lo segundo, que cuando ustedes tengan el después, que no es cierto, es cuando ustedes ya limpien y tengan todo resuelto en cuanto a la limpieza, van a poder comparar ese dato con las referencias internacionales y deberían estar más o menos aproximadamente según lo que la referencia internacional dice. Por otro lado, ustedes tienen que cruzar esta información a cómo les está saliendo el producto final, porque obviamente que aquí lo que prioriza es la inocuidad del producto final. Entonces, si el producto final está dando siempre bien y no tienen problema, probablemente lo están haciendo bien, ¿ya? Si el producto final tiene problemas, aunque sus datos estén buenos, quiere decir que hay algo ahí que a lo mejor ustedes tienen que ser mucho más exigentes que las normas internacionales, ¿ya? Entonces es ahí donde yo tengo que tomar mis acciones y en ese sentido, como yo les decía recién, las acciones tienen que ser por zona, ¿ya? Muchas veces se toman acciones a toda la planta y a veces no es necesario. Entonces ahí uno siempre tiene que partir por la zona más crítica, ¿no es cierto?, que es la que tiene contacto con el producto, porque obviamente me va a influir finalmente en la inocuidad del producto final, que es lo que tengo que cuidar. Muchas gracias, Paola. La siguiente pregunta es, ¿qué es RAM? RAM son el recuento de aerobios mesófilos, son microorganismos que son indicadores, ¿no es cierto?, que se desarrollan en condiciones, tal como dice mesófilo, ¿no es cierto?, de temperaturas ambientes y que nos indican, tal como la palabra dice, ¿no es cierto?, que ahí puede crecer microorganismos. O sea, en general crecen en condiciones favorables también para microorganismos patógenos. Entonces, si nos dan los RAM muy altos, significa que también pueden ahí haber patógenos presentes, ¿ya? Ahora los RAM, ojo con ellos porque no sirven para todos los tipos de procesos, ¿ya? Entonces, para procesos, por ejemplo, fermentados, los RAM no es recomendable. Entonces, va a depender un poquito de eso. Muchas gracias, Paola. La siguiente pregunta, ya casi llegamos al final de las preguntas. La siguiente pregunta es,
¿Se puede realizar muestras compuestas en las superficies? Y en caso de que sí, ¿cuál es el máximo de superficies compuestas que se recomienda tomar? Ya, a ver si entendí la pregunta. Claro, lo que pasa es que cuando yo hago un plan de muestreo ambiental, yo tomo 5 puntos y debería mandar los 5 puntos a muestrearlo en forma individual y mandarlo a analizar. Lo que se puede hacer es tomar de estos 5 puntos, hacer una muestra compuesta y dependiendo del resultado, ¿no es cierto? Eh, volver a muestrear los 5 puntos en forma individual. O sea, lo que yo podría hacer es sacar de los 5 puntos una sola muestra, mandar a analizar y si salió buena, ¿no es cierto? Concluir de que no hay microorganismos patógenos o tengo bajo en microorganismos indicadores, dado que el resultado de la muestra me dio aceptable. ¿Ya? Ahora, no se aconseja que al principio se haga esto, ¿ya? Cuando ustedes estén haciendo por primera vez este desarrollo del programa ambiental, ojalá las tomen en forma individual las muestras. Pero sí, obviamente que ya una vez que lo tengan validado, podría ser que ustedes usen solamente muestras compuestas y que si el resultado no es el esperado, entonces ahí lo hagan en forma individual. Gracias, Paola. Y la última pregunta que vamos a platicar el día de hoy es, ¿qué relación tiene la clasificación de los alimentos según el nivel de riesgo y la frecuencia de monitoreo? Em, bueno, porque si ustedes van al reglamento sanitario, ¿no es cierto? Hay algunos grupos de alimentos en los cuales solamente podemos encontrar, ¿no es cierto?, un nivel de riesgo bajito y por lo tanto se piden solamente microorganismos indicadores. En cambio, hay otros tipos de alimentos que tienen bastante riesgo por la constitución del mismo alimento, ¿ya? Recordemos que el microorganismo lo que busca, ¿no es cierto?, es carbohidrato, proteína en general, ¿no es cierto?, busca agua o actividad de agua, busca temperatura, tiempo, oxígeno, ¿verdad? Y acidez. Y por lo tanto, si tengo todas las condiciones favorables para que el microorganismo crezca, le voy a dar las condiciones para que si hay microorganismos residentes, crezcan y se desarrollen con mayor facilidad y finalmente nos influyan en el producto final. Por lo tanto, en ese sentido, si yo tengo un producto con más riesgo, obviamente que la frecuencia del monitoreo debería ser mucho más frecuente que en aquellos procesos donde el alimento es menos riesgoso. ¿Ya? Ahora, esto va a depender del tipo de planta, porque hay plantas que a lo mejor las condiciones higiénicas dentro de la planta o la infraestructura es muy antigua y no se puede limpiar bien y finalmente, aunque el producto, ¿no?, sea de bajo riesgo, igual voy a tener que monitorear mucho porque la planta no tiene buena condición. Entonces, cuando yo les digo de que dependiendo del alimento, estoy pensando en una planta higiénica, con las condiciones adecuadas, ¿no es cierto?, de buenas prácticas, etc. Entonces, no hay una respuesta única, ¿ya? Va a depender del tipo de planta que yo tenga, de mi condición higiénica, de cómo se desarrollan mis buenas prácticas y del tipo de producto, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Paola. Con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas del webinar del día de hoy. ¿Me ayudas, por favor, con las últimas diapositivas? Sí, voy allá. Gracias. Pues bueno, quiero agradecerles a todos por la excelente respuesta que tuvo la convocatoria de la asistencia del webinar del día de hoy. Quisiera aprovechar esta oportunidad de tenerlos aquí para invitarlos a nuestra próxima conferencia online llamada Sostenibilidad en la Industria Alimentaria, una visión 360. Este es un evento que está organizando NSF en el que los estamos invitando a ustedes a participar y bueno, este evento va a contar con la participación de expertos internacionales de países como Chile, Holanda, Estados Unidos, Brasil y México. La conferencia será con traducción simultánea, estará disponible en los idiomas español, inglés y portugués. Ustedes pueden elegir el idioma que más les acomode y van a estar escuchando la conferencia en vivo en el idioma, ¿correcto? Y pues bueno, esta conferencia va a durar 2 días y va a contar con charlas de 40 minutos y paneles de discusión en el que ustedes podrán escuchar sobre temas claves y elementales
que les podrán comprender acerca de los, principios de la sostenibilidad y evaluar el impacto en el valor de la compañía y reconocer la economía circular como una estrategia efectiva. ¿Me ayudas con la siguiente, Pau? Ustedes como participantes de este webinar les estamos ofreciendo el 10% de descuento en su registro y pues bueno, los invitamos a que se inscriban. Si escanean el código QR que está en este momento en su pantalla, podrán ver el programa completo de las conferencias, podrán conocer un poquito mejor a los expositores que estarán ese día. Este evento es la próxima semana. Y bueno, y también desde ahí podrán realizar ahí están los links para poder hacer el registro y para poder hacer válido su descuento del 10%, nada más los invito a que escriban un correo a training-latam y con mucho gusto nosotros les hacemos válido su descuento. Y pues bueno, este fue todo. Esperamos contar con su presencia. Muchas gracias por participar en el webinar del día de hoy. Quiero agradecerle a Paola por su Gracias, participación el Andrea. día de hoy. Gracias a ti. Y pues bueno, también gracias a todos por estar aquí y compartir. Y Gracias a todos, sí. muchas gracias. Y pues bueno, seguirlos invitando, claro, como siempre, a los webinars de NSF de América Latina. Que estén muy bien todos y hasta pronto. Adiós, Andrea.